Listo chicos, vamos a dar inicio a esta clase en donde vamos a ver este tema bien importante y además bien sencillo este tema, que es el tema de los productos notables, la primera parte. A ver, vamos a empezar dando una pequeña definición que nos va a poder entender un poco lo que son el desarrollo de los productos notables. A ver, ¿qué es lo que dice esta pequeña definición? Dice, es el resultado, ojo, es el resultado de realizar multiplicaciones que pueden ser escritos en forma directa sin la necesidad de efectuar todos los pasos de la multiplicación. Entonces, claramente aquí nos dicen que los productos notables es el resultado, dice, es el resultado de realizar multiplicaciones. Es decir, nosotros cuando realizamos multiplicaciones de expresiones, entonces en vez de estar efectuando paso a paso esa multiplicación, en los productos notables ya vamos a tener una manera más sencilla de poder identificar. Por eso se le denomina productos notables, porque el resultado de las multiplicaciones que se va a hacer tiene la particularidad de ser notable, es decir, son sencillas de poder identificar y de poder reemplazar en forma sencilla, ¿no? Listo. Entonces, vamos a ver un primer producto notable que nos habla acerca del binomio al cuadrado. A ver, para el binomio al cuadrado tenemos dos expresiones. La primera, en donde tenemos al binomio de la suma al cuadrado. Y el segundo, en donde tenemos al binomio de la diferencia al cuadrado. Ambas expresiones, sus respectivos desarrollos, están de cierta forma, son prácticamente lo mismo. Lo único en donde van a cambiar es en los signos, nada más. Listo. Entonces, vamos a hacer el desarrollo del binomio de la suma al cuadrado, que sería de la siguiente manera. A ver, aquí claramente hay que identificar que A vendría a ser el primer término y B sería el segundo término, ¿no? Entonces el desarrollo del binomio de la suma al cuadrado sería simplemente el primero, que en este caso vale A, elevado al cuadrado. En forma inmediata voy a colocar aquí más. ¿Más cuánto? Más el doble de ¿quién? Del primero que vale A multiplicado con el segundo que vale B. Finalmente voy a colocar aquí más el segundo que vale B elevado al cuadrado. Esto vendría a ser el desarrollo del binomio de la suma al cuadrado. En forma similar sería el binomio de la diferencia al cuadrado. ¿Cómo así? Los términos van a ser iguales a excepción de los signos. Los signos sí van a cambiar. Entonces, el binomio de la diferencia al cuadrado está dado de la siguiente manera. El primero, que en este caso el primero vale A, voy a colocar aquí A elevado al cuadrado. Ahora, como aquí es menos, voy a colocar aquí el signo menos. ¿Menos cuánto? Voy a colocar menos el doble del primero por el segundo. El doble del primero que vale A multiplicado con el segundo que vale B. Finalmente, más el segundo que vale B elevado al cuadrado. Listo. Entonces, si es que se habrán dado cuenta, lo único en que ha cambiado es en el signo del término central, ¿no? Si es que aquí es más, es porque ha sido el binomio de la suma. Y si es que aquí es menos, es porque ha sido el binomio de la diferencia. Y lo demás seguiría con más, ¿no? Y listo. Entonces, algo adicional que les puedo decir acerca de estos dos desarrollos. A estos dos desarrollos del binomio de la suma al cuadrado y del binomio de la diferencia al cuadrado también reciben un nombre. Estas dos expresiones reciben el nombre de trinomio cuadrado perfecto, más conocido como TCP. Trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? TCP. Entonces, ¿pero por qué trinomio cuadrado perfecto? Bueno, como el mismo nombre dice trinomio. Trinomio porque tiene tres términos, ¿no? La suma de tres monomios. Cuadrado perfecto claramente porque proviene del binomio al cuadrado, ¿verdad? Entonces, por eso se le denomina a estos dos desarrollos como trinomio cuadrado perfecto. Y listo. Entonces vamos a ver dos pequeños ejemplos aplicativos
de lo que vendría a ser el binomio de la suma al cuadrado y el binomio de la diferencia al cuadrado. Listo. El primer ejemplo nos dice, tenemos m más 5 elevado al cuadrado. Claramente aquí tenemos un binomio elevado al cuadrado. Hay que identificar cuál de los dos binomios vamos a utilizar, el binomio de la suma o binomio de la diferencia. Bueno, claramente aquí, como dice más, vamos a utilizar el binomio de la suma elevado al cuadrado, en donde su desarrollo sería de la siguiente manera. El primero, que en este caso vale m, elevado al cuadrado. Como aquí es más, voy a colocar aquí más. ¿Más quién? Más el doble del primero, que vale m, multiplicado por el segundo, que vale 5. Y finalmente voy a colocar aquí más el segundo, que vale 5 elevado al cuadrado. Y listo. Vamos a seguir desarrollando esto. Sería m elevado al cuadrado. Aquí, como aquí dice más, voy a colocar aquí más. ¿Más cuánto? 2 por 5 sería 10. 10 por m sería 10m, ¿verdad? Listo. Y finalmente más 5 al cuadrado, que eso sería más 25. Y listo. Esto ya sería la respuesta para este primer ejemplito, ¿no? Listo. Entonces hemos utilizado el binomio de la suma al cuadrado. Pero ahora en este segundo ejemplo vamos a utilizar el binomio de la diferencia al cuadrado. ¿Por qué motivo voy a utilizar el segundo? Porque aquí dice menos. Entonces el binomio de la diferencia al cuadrado, su desarrollo sería simplemente el primero al cuadrado. Hay que identificar quién es el primero y quién es el segundo. El primero es 2n y el segundo sería 3, ¿no? Como el primero es 2n, voy a colocar aquí entonces 2n. Y eso elevado al cuadrado. Ojo, con paréntesis, porque este exponente 2 afecta a cada uno, ¿verdad? Como aquí dice menos, voy a colocar aquí menos. ¿Menos cuánto? Menos el doble del primero, que vale 2n, multiplicado por el segundo, que vale 3. Finalmente voy a colocar aquí más el segundo, que vale 3 elevado al cuadrado. Y listo. Esto sería igual a ¿cuánto? Aquí, potencia de un producto. Esto sería el primero al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, sería 4. Multiplicado con n al cuadrado, que resulta ser 4n al cuadrado. ¿Qué más? Aquí dice menos, coloco menos. 2 por 2 por 3. 2 por 2, 4 por 3 sería 12. Y 12 multiplicado por n, que resulta ser 12n. Finalmente, aquí sería más 3 al cuadrado, que eso sería más el número 9. Y listo. Esto ya sería el desarrollo para este segundo ejemplo, ¿no? Listo. Entonces, claramente, en este primer producto notable, hemos visto el binomio al cuadrado. Hemos visto el binomio de la suma y el binomio de la diferencia, ¿no? Al cuadrado. Entonces, nuevamente repitiendo, sería el binomio de la suma al cuadrado, sería el primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. El binomio de la diferencia al cuadrado, su desarrollo está dado de la siguiente manera. El primero al cuadrado, menos, porque aquí dice menos, menos el doble del primero por el segundo. Aquí está. Más el segundo elevado al cuadrado. Y listo. Con esto hemos utilizado estos dos ejemplos para poder hacer uso de estas dos expresiones, ¿verdad? Listo. Entonces, ahora, chicos, ahora vamos a dar paso a lo que es el segundo producto notable, que también es muy conocido, el cual nos dice el producto de dos binomios con un término en común, más conocido como la identidad de Steven, Listo. Entonces, como bien dice aquí, producto de dos binomios. Aquí están estos dos binomios, pero tienen la particularidad de que tienen un término en común. ¿Cuál vendría a ser el término en común? Claramente el término en común sería x, ¿verdad? X sería el término en común. Y A y B vendrían a ser los términos no comunes. X vendría a ser el término en común y A y B vendrían a ser los términos no comunes. Entonces el desarrollo del producto de dos binomios con un término en común, que es más conocido como la identidad de Steven, sería de la siguiente manera. Voy a colocar aquí el término en común. ¿Quién es el término en común? X, ¿verdad? Entonces voy a colocar aquí el término en común x elevado al cuadrado.
Luego voy a colocar aquí más. ¿Más cuánto? Luego, en forma inmediata, voy a colocar un paréntesis. Dentro de este paréntesis voy a colocar la suma de los términos no comunes. ¿Quiénes son los términos no comunes? A y B, ¿verdad? Entonces dentro de este paréntesis voy a colocar aquí A más B y cierro. Ahora este paréntesis va a estar multiplicado con el término en común. ¿Quién es el término en común? X. Para que finalmente yo sume, yo voy a tener que sumar, ¿qué cosa? Voy a sumar la multiplicación de los términos no comunes, es decir, A por B, más A multiplicado con B. Y listo, esto vendría a ser el desarrollo del producto de dos binomios con un término en común, más conocido como la identidad de Steven, ¿no? Que sería el término en común al cuadrado, más, coloco un paréntesis, dentro de este paréntesis voy a colocar la suma de los términos no comunes, y este paréntesis multiplicado por el término en común que es X. Finalmente, más la multiplicación de los términos no comunes. Ojo, aquí quiero hacer una pequeña aclaración. En el caso que aquí fuese menos A, es decir, X menos A, este menos A lo reemplazo aquí. Voy a colocar aquí menos A y aquí también voy a colocar menos A. En el caso que fuese menos B, voy a colocar aquí menos B. Aquí también voy a colocar menos B. Es con todo y su signo. En este caso, como es más y más, simplemente no lo he colocado adelante, ¿no? Porque se sobreentiende. Listo. Entonces ahora vamos a ver dos pequeños ejemplos aplicativos de lo que hemos visto en este segundo producto notable. A ver, el primer ejemplo nos dice 2x más 6 multiplicado con 2x más 3. Tenemos el producto de dos binomios con un término en común. ¿Quién vendría a ser el término en común? 2x, ¿verdad? Y 6 y 3 vendrían a ser los términos no comunes. Listo, entonces vamos a hacer su pequeño desarrollo según la identidad de Steven, ¿no? Que sería el término en común. El término en común sería 2x, ¿verdad? Entonces voy a colocar aquí 2x. Pero ojo, todo esto va a estar elevado al cuadrado. Luego, que les había dicho, voy a colocar aquí más. ¿Más cuánto? Voy a colocar aquí un paréntesis. Dentro de este paréntesis voy a colocar la suma de los términos no comunes. Es decir, 6 más 3, ¿verdad? 6 más el número 3. Cierro y esto va a estar multiplicado con el término no común. ¿Qué sería quién? Con el término en común. ¿Quién sería el término en común? 2x, ¿verdad? Listo, coloco aquí 2x. Finalmente voy a colocar aquí más la multiplicación de los términos no comunes, que sería 6 multiplicado con el número 3. Podemos seguir desarrollando esta parte de aquí, que sería igual a acá, potencia de un producto. El primero, que sería 2 al cuadrado, que sería 4, multiplicado con x elevado al cuadrado, ¿no? Formando x elevado al 4 por x al cuadrado, ¿verdad? Luego aquí voy a colocar más ¿cuánto? Aquí sumo 6 más 3 sería 9. Por 2x sería más 18 por x. Finalmente más 6 por 3, que sería 18. Y listo. Esto ya sería la respuesta para este primer ejemplito de este segundo producto notable, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué sucede cuando es menos? A ver, vamos a ver. Ahora tenemos producto de dos binomios con un término en común, ¿no? X vendría a ser el término en común. Y menos 4 y menos 5 vendrían a ser los términos no comunes. Menos 4 y menos 5 vendrían a ser los términos no comunes. Entonces hay que aplicar la identidad de Steven, ¿no? Que nos dice el término en común, que en este caso es x elevado al cuadrado. Luego voy a colocar aquí más. ¿Más cuánto? Paréntesis. Voy a colocar la suma de los términos no comunes. Menos 4, menos 5. Menos 4, coloco aquí, menos 4, menos 5. Cierro y esto multiplicado ¿con quién? Con el término en común, que sería x. Listo. Finalmente voy a colocar aquí más la multiplicación de los términos no comunes. Menos 4 por menos 5. Coloco aquí entonces el primero, que vale menos 4 multiplicado con el segundo, que vale menos 5, ¿verdad? Listo. Esto podemos seguir desarrollando, ¿no?
aquí sería x elevado al cuadrado más ¿cuánto? Menos 4 menos 5 menos 9 multiplicado por x sería menos 9x, ¿verdad? Listo. Aquí vamos a multiplicar los signos. Más por menos, menos. Menos por menos, más. 4 por 5 sería 20. Y listo. Finalmente esto da como resultado x elevado al cuadrado más por menos, que sería menos 9x, y más el número 20. Y listo, chicos. Esto ya sería la respuesta para este segundo ejemplo de este segundo producto notable. Entonces, claramente en este tema de aquí solamente vamos a abarcar estos dos productos notables, que están súper sencillos, como ya les había indicado a inicios de esta sesión, ¿no? Están súper sencillos, solamente dos. El primero, binomio al cuadrado, binomio de la suma al cuadrado y binomio de la diferencia al cuadrado, ¿verdad? Nuevamente, recordando, binomio de la suma al cuadrado es el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Mientras que el segundo, que es el binomio de la diferencia al cuadrado, vendría a ser el primero al cuadrado menos, porque aquí es menos, menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y listo. Y el segundo producto notable, que vendría a ser el producto de dos binomios con un término en común, más conocido como la identidad de Steven, sería, si es que yo tengo x más a por x más b, claramente x sería el término en común. A y b serían los términos no comunes. Entonces su desarrollo sería simplemente término en común, que sería x elevado al cuadrado. Más, voy a colocar aquí un paréntesis. Dentro de este paréntesis voy a colocar la suma de los términos no comunes, es decir, a más b. Y este paréntesis multiplicado por el término en común, que sería x. Finalmente, más la multiplicación de los términos no comunes. También les había indicado, si es que aquí fuese menos a, coloco aquí menos a y coloco menos a. Si es que fuese aquí menos b, coloco aquí menos b y coloco aquí menos b. De esa manera. Entonces ya con esto ya hemos terminado la parte de la teoría, porque en realidad solamente para este capítulo estamos abarcando dos productos notables, según lo que indica su libro y según lo que indican los ejercicios de Resolviendo en Clase, ahora en tu cuaderno y de Practicando lo Aprendido. Solamente van a tener que utilizar estos dos. Algo adicional que les quiero decir es lo siguiente. En los ejercicios, mayormente, cuando vas a tener que aplicar el binomio al cuadrado, te van a decir lo siguiente. Te van a pedir calcular a más b y te van a dar de dato el producto y la suma de cuadrados. Otra pregunta puede ser te pueden dar el producto, te pueden dar la suma, pero te van a pedir la suma de cuadrados. Otra pregunta puede ser, te pueden dar la suma, te pueden dar el producto y te piden la suma de cuadrados. De igual forma para el binomio de la diferencia al cuadrado. Puede ser que te pidan la diferencia y te den de dato el producto y la suma de cuadrados. Otra pregunta puede ser que te den de dato la diferencia, te den de dato el producto, pero te pidan la suma de cuadrados. Y por último también puede ser que te pidan, te den de dato la diferencia, te den de dato la suma de cuadrados, pero ahora te pidan el producto. Entonces esas son las posibles preguntas que te pueden hacer, ¿no? Listo. Listo, chicos, vamos a resolver el ejercicio número 1 de la parte de su libro donde dice Resolviendo en Clase. Esto corresponde claramente al tema de productos notables 1, en donde te piden resolver y te dan esta siguiente expresión, ¿no? Yo le he colocado la expresión e para al final calcular toda esta parte, ¿no? Tenemos este binomio, claramente es un binomio de la diferencia al cuadrado. Eso es lo que primero hemos identificado, ¿no? Es el binomio de la diferencia elevado al cuadrado. Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es copiar tal y como está esta expresión aquí debajo, ¿no? Listo, para darle solución. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. Colocaremos aquí entonces esta expresión e, ¿no?
esta expresión e es igual a ¿cuánto? X elevado a la 8 menos x elevado a la 6, y esto va a estar elevado al cuadrado. Entonces vamos a hacer su pequeño desarrollo, ¿verdad? Esto sería el desarrollo ya del binomio de la diferencia al cuadrado. ¿Qué es lo que nos decía el binomio de la diferencia al cuadrado? Simplemente el primero al cuadrado. ¿Quién es el primero? X a la 8. Coloco aquí x elevado a la 8. Y esto de aquí va a estar elevado al cuadrado. Listo. ¿Qué más? Como aquí dice menos, coloco aquí menos. ¿Menos quién? Menos el doble del primero que vale x a la 8. Del primero que vale x a la 8. Multiplicado con el segundo que vale x elevado a la 6. Finalmente, más el segundo que vale x elevado a la 6. Y esto de aquí lo coloco al cuadrado. Y listo. Esto sería igual a ¿cuánto? Aquí claramente tenemos potencia de potencia, ¿no? Esto ya lo hemos visto en el tema de potenciación. Potencia de potencia, simplemente coloco la base, que en este caso la base es x, elevado a la multiplicación de los exponentes. Sería 8 por 2, esto sería 16. ¿Menos cuánto? Menos el doble de ¿quién? Aquí tengo multiplicación de bases iguales. ¿Qué pasa con los exponentes? Se suman, ¿verdad? Entonces esto serían 2 multiplicado por x elevado a la 8 más 6, ¿no? Y 8 más 6 sería el número 14. Finalmente más, aquí nuevamente, ¿no? Potencia de potencia. Coloco la base que es x y multiplico los exponentes. 6 por 2, 2. Esto sería ya la respuesta, ¿no? Entonces voy a colocar aquí. Por lo tanto, dicha expresión e es igual a ¿cuánto? X elevado a la 16 menos 2 por x elevado a la 14. Y por último más x elevado a la 12. Y listo. Esto ya sería la respuesta para este primer ejercicio. Bien, chicos, vamos a resolver el ejercicio número 2, en donde dice lo siguiente. Te piden resolver y te dan la expresión t, que es igual a 4x menos 1, todo eso elevado al cuadrado, menos 8 por x multiplicado con 2x menos 1. Listo. Entonces aquí lo que vamos a hacer simplemente es, nuevamente vamos a copiar esa expresión t, para darle su pequeña solución, ¿no? Entonces voy a colocar aquí en esta parte de aquí, simplemente a la expresión t. Esta expresión t sería igual a ¿cuánto? A ver, aquí dice que es 4x menos 1 y todo esto está elevado al cuadrado. Menos 8 por x y esto multiplicado con este paréntesis, ¿no? 2x menos 1. Y listo. Entonces esto sería igual a ¿cuánto? Esto sería igual. A ver aquí, en esta parte de aquí hay que visualizar que aquí vamos a aplicar el binomio de la diferencia al cuadrado. ¿Por qué motivo? Porque aquí tenemos el binomio de la diferencia, ¿no? Al cuadrado, que nos dice lo siguiente. El primero al cuadrado. ¿Quién es el primero? 4x. Coloco aquí 4x. Y esto elevado al cuadrado. Como aquí dice menos, coloco aquí menos. ¿Menos cuánto? Menos el doble del primero que vale 4x multiplicado con el segundo que vale 1. Finalmente más el segundo que vale 1 elevado al cuadrado. Listo. Ahora vamos a desarrollar esta parte de aquí que dice menos 8x multiplicado con 2x menos 1. Entonces primero el menos 8x multiplica el primero, ¿no? Que sería menos 8x por 2x, ¿no? Coloco aquí entonces menos 8x multiplicado con 2x. Y luego el menos 8x va a multiplicar al menos 1. Coloco aquí menos 8x. Y este menos 8x va a multiplicar a ¿quién? Al número menos 1. Y listo.
Esto da como resultado ¿cuánto? Aquí nuevamente, ¿no? Potencia de un producto sería el primero al cuadrado, que es 4 al cuadrado, que sería 16, multiplicado por el segundo, que vale x elevado al cuadrado. Listo. Ahora, esto sería, multiplico, ¿no? 2 por 4, 8 por 1, 8. 8 por x, ¿no? Entonces sería aquí menos 8x. Aquí sería más 1 al cuadrado, que claramente ese es 1. Aquí dice menos, multiplico 8 por 2, 16. X por x, x elevado al cuadrado. Aquí, los signos primero, menos por menos, más. 8 por 1, 8. Y este 8 multiplicado por x. Entonces aquí vamos a simplificar, chicos. Aquí vamos a simplificar. ¿Qué es lo que vamos a simplificar? 16x al cuadrado con menos 16x al cuadrado. ¿Por qué motivo? Porque son opuestos, ¿verdad? Listo, entonces aquí también tengo menos 8x más 8x, que claramente como son opuestos se cancela. Entonces esto da como resultado el número 1. Entonces colocaría aquí. Entonces, por lo tanto, dicha expresión t es igual a ¿cuánto? Al número 1, ¿verdad? Listo. Entonces esto sería ya la respuesta correcta para este ejercicio. Listo, chicos, vamos a resolver el ejercicio número 3, en donde nos piden ordenar de mayor a menor. Y te dan estas tres expresiones. La expresión t, que es igual a x más 5 por x más 2. La expresión a, que es igual a x menos 2 por x más 9. Y la expresión r, que es igual a x más 1 por x más 6. Listo. Entonces vamos a ordenar de mayor a menor. Pero conveniente vamos a ver cuál de todos ellos es el mayor, cuál vendría a ser el término intermedio y qué vendría a ser la expresión menor, ¿no? Listo. Entonces vamos a ir desarrollando el primer término, ¿no? Que sería el término t. Entonces voy a colocar aquí, en esta parte de aquí, voy a colocar a la expresión t, ¿no? Aquí voy a colocar a esta expresión t, que es igual a, como bien dice ahí, paréntesis, x más el número 5. Cierro, esto está multiplicado con x más el número 2. Y listo. Entonces aquí claramente vamos a utilizar un producto notable que hemos visto, ¿no? Eso sería el segundo producto notable, que es la identidad de Steven, ¿no? Que simplemente sería la multiplicación de binomios con un término en común, ¿verdad? ¿Cuál vendría a ser el término en común? X. Y los términos no comunes, 5 y 2. Entonces su desarrollo está dado de la siguiente manera. Término en común, que en este caso es x elevado al cuadrado. ¿Más cuánto? Voy a colocar aquí un paréntesis. Dentro de este paréntesis voy a colocar la suma de los términos no comunes, es decir, 5 más el número 2. Cierro y esto multiplicado por el término en común, que es x. Más la multiplicación de los términos no comunes, que sería 5 multiplicado con 2. Y listo, nada más. Entonces, esto sería igual a ¿cuánto? X elevado al cuadrado más 5 más 2 sería 7 por x, ¿verdad? Más 5 por 2, que sería 10. Y listo. Ahora vamos a hacer ahora con respecto a la segunda expresión, ¿no? Listo. La segunda expresión sería la expresión a, ¿verdad? Esta expresión a es igual a ¿cuánto? X menos 2. Aquí dice x menos el número 2. Esto multiplicado ¿con quién? Con x más el número 9. Listo. Esto sería igual a ¿cuánto? Nuevamente, ¿no? Identidad de Steven, que sería de la siguiente manera. Término en común, que en este caso sería x elevado al cuadrado. Más, paréntesis, la suma de los términos no comunes. Menos 2, ojo, menos 2 con su signo, menos 2 más 9, ¿no? Coloco aquí, menos 2 más el número 9. Cierro y esto multiplicado con el término en común, que sería x.
Finalmente, más la multiplicación de los términos no comunes. Menos 2 por 9. Menos 2 y esto multiplicado con el número 9. Y listo. Esto da como resultado x elevado al cuadrado. Menos 2 más 9 sería 7. Entonces aquí sería más 7x, ¿no? Y aquí sería más por menos, menos. Y 2 por 9, 18. Listo. Y por último voy a calcular ya la tercera expresión, que sería la expresión R. Esta expresión R es igual a ¿cuánto? Según lo que dice, x más 1 por x más 6. X más 1 multiplicado con x más el número 6. Y listo. Esto da como desarrollo la identidad de Steven, ¿no? Término en común que sería x elevado al cuadrado más, paréntesis, la suma de los términos no comunes, 1 más el número 6. Cierro, multiplico con el término en común que sería x. Finalmente, más la multiplicación de los términos no comunes, 1 multiplicado con 6, ¿verdad? Listo. Entonces esto da como resultado x al cuadrado más 1 más 6, que sería 7x, más 1 por 6, que sería 6. Y listo, chicos. Entonces habíamos dicho x al cuadrado más 1 más 6, que sería 7x, y más 1 por 6, que sería 6. Ahora, ¿de qué manera yo voy a identificar quién es mayor y quién es menor? ¿Y quién es el término medio? De la siguiente manera. A ver aquí, para el primer término t, tenemos x al cuadrado más 7x. ¿Verdad? Listo. Del segundo término, que es a, también, ¿no? X al cuadrado más 7x. Y para el último, nuevamente, x al cuadrado más 7x. Entonces, eso es lo constante, ¿no? Entonces, ¿cómo yo me voy a guiar? Me voy a guiar ahora del numerito que está sumando. En este caso, le estoy sumando 10, ¿no? Aquí le estoy sumando 10. Mientras que aquí le estoy restando 18. Y aquí le estoy sumando 6. Claramente a esa expresión, a esta expresión que se repite, al primero le sumo 10, al segundo le resto 18 y al tercero le sumo 6. Claramente el mayor de ellos va a ser a aquel que le estoy sumando mayor cantidad, ¿verdad? Que sería este término de aquí. Y este término sería t, ¿no? Entonces yo voy a colocar lo siguiente. Por lo tanto, el mayor de ellos sería primero t, ¿verdad? El mayor de ellos sería t. Este es mayor que ¿quién? El término que le sigue debería ser ¿quién? Más 6, ¿no? Porque más 6 es menor que más 10, ¿no? Listo. Entonces, esta expresión de aquí sería R, ¿no? Entonces, R sería la otra expresión. Y esto es mayor que ¿quién? Que el último, ¿no? Que sería el menor de todos, es aquel que le estoy restando más cantidad, que sería menos 18, ¿no? Esta expresión de aquí que sería la expresión A. Listo. Esto ya sería la expresión A. Y listo. Esto ya sería la respuesta correcta para este ejercicio. Listo, chicos, vamos a resolver este último ejercicio ya para culminar esta sesión, que sería el ejercicio número 4, en donde me piden calcular m menos n si te dan estos dos datos, ¿no? El primero, m por n es igual a 6, y el segundo, m al cuadrado más n al cuadrado es igual a 29. Entonces, claramente en este ejercicio, yo les había indicado, chicos, que cuando tenemos el binomio, simplemente si es que te piden una cierta expresión, te van a dar de dato dos cosas, ¿no? Y justamente esto es lo que estamos viendo. Entonces, ¿pero qué vamos a aplicar aquí? Lo que vamos a aplicar es el binomio de la diferencia al cuadrado. ¿Por qué el binomio de la diferencia al cuadrado? Porque aquí tenemos que te piden este binomio de la diferencia. Te dan de dato el producto y te dan de dato la suma de cuadrados. Entonces, claramente vamos a utilizar el binomio de la diferencia al cuadrado, ¿no? Entonces voy a comenzar a colocar aquí justamente esa parte de ahí. Aquí sería m menos n y esto elevado al cuadrado.
Esto su desarrollo sería simplemente el primero que vale m al cuadrado. Como aquí dice menos, coloco menos. ¿Menos quién? Menos el doble de quién, del primero que vale m multiplicado con el segundo que vale n. Finalmente, más el segundo que vale n elevado al cuadrado. Listo. Entonces, voy a bajar esta expresión, ¿no? Aquí tendríamos entonces m menos n y esto está elevado al cuadrado. Aquí, en esta parte de aquí, voy a agrupar m al cuadrado con n al cuadrado. Estas dos expresiones yo lo voy a agrupar. Lo voy a juntar. Entonces coloco aquí m al cuadrado más n al cuadrado. Luego seguiría menos el doble del primero por el segundo. Y nada más. ¿Qué más? Entonces, como te piden esto, m menos n y eso al cuadrado es igual a ¿cuánto? A ver aquí. Lo primero que voy a reemplazar es esta parte de aquí. M al cuadrado más n al cuadrado. Porque ese es dato, ¿no? Eso vale 29. Después voy a utilizar aquí m por n. ¿Por qué? Porque aquí también te dan de dato m por n, ¿verdad? Listo. Entonces, pero m al cuadrado más n al cuadrado vale 29. Lo reemplazo aquí. Coloco aquí entonces 29. Menos el doble de ¿quién? De m por n. ¿Cuánto vale m por n? 6. Y listo. Entonces bajo aquí m menos n, esto elevado al cuadrado. ¿Sería igual a cuánto? Aquí sería 29 menos 2 por 6. 2 por 6 sería 12. 29 menos 12, 17. Entonces, un número que elevado al cuadrado te dé el número 17, claramente puede ser que sea raíz de 17 más raíz de 17 o menos raíz de 17, ¿verdad? Porque en el caso que m menos n valga raíz de 17, lo elevo al cuadrado como dice aquí, se va y se va, sería 17, ¿no? Y aquí está. La otra opción es que sea menos raíz cuadrada de 17. Y esto elevado al cuadrado. El momento que un número negativo esté elevado a un exponente par, este menos desaparece. Y aquí se iría raíz con el exponente, ¿no? Y nos quedaría simplemente 17, que también sería esto de aquí. Entonces habrían dos posibilidades. Primero que sea más raíz de 17 y el segundo que sea menos raíz de 17. Por eso voy a colocar aquí, por lo tanto, m menos n es igual a ¿cuánto? Va a ser igual a más menos, porque son dos opciones, más menos la raíz cuadrada de 17. Y esto ya sería la respuesta. Ya. Esta sería la respuesta para este ejercicio. Y listo. Esto sería ya la respuesta para este último ejercicio, chicos.